Esta semana, durante mi lectura regular de las Escrituras, me topé con Jeremías 29:11, uno de los textos más populares dentro de la cristiandad actual. Es uno de los textos preferidos y más citados desde la mayoría de los púlpitos cristianos, entre comillas, en la actualidad. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Según las fuentes en Internet y las aplicaciones bíblicas, este es uno de los textos más buscados a lo largo del año. ¿Y por qué? Bueno, la razón es sencilla. La interpretación común que siempre se le asigna a este texto es que Dios desea prosperarte. Dios quiere prosperarte. Esa es la interpretación que suele darse a este texto. Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere cumplir tus deseos, Dios quiere cumplir tus sueños, Dios quiere darte un gran futuro y una gran esperanza. Y es increíble, hermanos, porque yo no sé cuántas veces habré escuchado este texto siendo predicado de esta forma desde diferentes púlpitos. Pero ¿es correcto utilizar este texto para decir que Dios quiere prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida? Bueno, yo encuentro al menos dos problemas con esa interpretación. El primer problema, por supuesto, es el contexto del mismo texto. El texto fue escrito por Jeremías, específicamente para la nación de Judá, la nación del sur de Israel, en un momento muy particular de la historia de Israel. Ellos estaban siendo conquistados y exiliados por el imperio de Babilonia y estaban muy desesperanzados. Pero demos un paso atrás en la historia. Ya hacía bastante tiempo que el reino del norte, el reino de Israel, se había rebelado contra el Señor y había sido llevado cautivo, había sido hecho esclavo por la mano de los sirios. Pero el reino del sur, Judá, había permanecido, digámoslo así, como imparcial. Algunos reyes habían hecho lo correcto, otros reyes habían hecho cosas incorrectas. Pero finalmente, ellos desobedecieron y practicaron la idolatría al igual que el reino del norte por muchos años. Entonces, Dios permitió que fueran conquistados y desterrados por los babilonios. En medio de esta situación, Dios levantó una voz para que hablara al pueblo en su nombre. Esa voz es Jeremías. Justo Jeremías se posiciona en esa transición del pueblo de Israel, del sur, del pueblo de Judá, a ser llevado al exilio. De hecho, Jeremías le dice al pueblo que ellos serán desterrados y durante 70 años servirán a Babilonia. Jeremías 25:11 nos habla acerca de este concepto. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Así que ellos iban a ser exiliados, ellos iban a ser llevados como cautivos a Babilonia. Había sido una promesa que dio el Señor por causa de su desobediencia y su idolatría. Pero al final, Jeremías les dice que después de los 70 años, ellos iban a volver a la tierra de Judá. Y es aquí donde aparece nuestro texto, Jeremías 29, todo el capítulo 29 de Jeremías. Y en toda esta sección, Dios le da instrucciones al pueblo. Dios le dice que cuando sean llevados al exilio, deben de cuidar de la ciudad de Babilonia, que es la ciudad donde van a ser llevados al exilio. Ellos incluso deben ayudar a sus opresores, los babilonios. Ellos deben orar por ellos, por los babilonios. Deben también, en medio de este momento difícil y circunstancial de la época, deben de huir del engaño de los falsos profetas, que ellos profetizaban solo buscando su propio bien. De hecho, Jeremías utiliza varios capítulos para definir esta desinformación que generaban los falsos profetas dentro del pueblo. Ellos profetizaban paz, paz, cuando no había paz. Así que esas eran las instrucciones generales de parte del Señor en toda esta sección del capítulo 29.
Así que en medio de este tiempo, ellos deben hacer algo muy importante. Ellos deben de confiar en el Señor. Porque durante 70 años estarían exiliados, serían cautivos. Pero al culminar los 70 años, ellos volverían a su tierra. Y es entonces donde entra en el contexto del texto. Jeremías 29:11. Yo les voy a dar un futuro y una esperanza. Le está hablando entonces a este pueblo que iba a ser exiliado por causa de su pecado, pero luego iban a volver. Ahora bien, yo dije que el primer problema que este texto tiene es el problema del contexto. Hermano, si yo quiero tomar Jeremías 29:11 como una promesa directa, personal hacia mí, si yo tomo este texto, yo leo este texto asumiendo que esa promesa recae sobre mí, entonces yo también debería de tomar los textos anteriores donde Dios promete calamidad, como Jeremías 25:11. Yo debería de tomar estos textos donde se me dice que habrá destrucción, que habrá destierro, que habrá espanto y serviremos a las naciones por causa de la desobediencia y de la idolatría. Pero hermanos, la Biblia no funciona así. La Biblia no funciona de esa manera. La Biblia debe ser entendida en su contexto y debemos entender su contexto histórico, su contexto literario y su contexto lingüístico. Yo debo comprender todo lo que hay en torno al texto para poder entender si el texto me habla explícitamente a mí, si es una promesa para mí o si es una promesa que se cumple en otra persona, pero es aplicable de alguna forma para mí. Así que el primer problema es el contexto. El segundo problema para entender este texto es la promesa. La promesa. Cuando Dios promete darles bienestar en el texto, cuando dice un futuro y una esperanza, cuando Dios promete dar ese bienestar, literalmente en este texto se está refiriendo a regresarlos a Jerusalén y a restaurarlos como una nación. Y aquí está el problema. Como dice Steven Morales, este texto es una promesa nacional, no individual. Yo no puedo aplicar ese texto a mí porque ese texto está aplicado específicamente para una nación, para la nación de Israel, que iba a recibir un bienestar. ¿Y cuál era ese bienestar? Literalmente iban a ser regresados y restaurados como una nación. Ahora bien, muchos toman este texto para creer que Dios les va a dar todo tipo de bendiciones materiales y cuando ese tipo de bendiciones materiales no ocurre, se terminan enfadando contra Dios, cuando realmente lo que hicieron fue una lectura fuera de contexto. Ese texto nunca te prometió que Dios te daría casas, carros, sueldos, puntos. Ese texto nunca te prometió que tú tendrías prosperidad material solo por el simple hecho de leer el texto. Este texto está en un contexto histórico específico y además es una promesa nacional, no individual. Entonces, ¿debo sacar Jeremías 29:11 de la Biblia? Porque, pues si no tiene ninguna enseñanza para nosotros hoy, entonces, ¿por qué está en la Escritura? Bueno, ¿cuál es la enseñanza que nos da el texto? Porque sí hay una enseñanza. Pero ¿cuál es esa enseñanza? Bueno, la enseñanza es muy simple. Dios es soberano. El texto me habla de la soberanía de Dios. Dios es soberano. También me dice que Dios es el que tiene control sobre todas las cosas. También me dice que Dios es el que juzga el pecado. Porque ese texto que habla acerca de misericordia y bondad para el pueblo está precedido por un tiempo de castigo. Dios va a castigar el pecado. Él juzga el pecado. Además, me habla de que Dios es misericordioso, porque a pesar de la gravedad de los pecados de la nación de Israel, ellos fueron llevados cautivos, pero ellos volverían a la tierra para que ellos volvieran a recibir o recibieran el cumplimiento de las promesas que Dios les había dado, especialmente a Abraham y a sus descendientes, y a David y a sus descendientes. Pero además yo veo como ese Dios soberano es el que da esperanza futura a aquellos que Él escoge. Cuando Dios escoge a un pueblo para sí mismo, a pesar de los pecados de ese pueblo, Dios los redime. Dios los redime para sí mismos.
A pesar, vuelvo a repetir, a pesar de que hayan pecado, Dios los redime, los escoge y entonces les da una esperanza futura. Pero además, si yo aplico este texto en la gran historia de redención, definitivamente vemos un final cautivante y glorioso que se consuma en Jesucristo. Hermano querido, Dios preparó todas las cosas para la venida de su Hijo Jesucristo. Y a pesar de la terquedad del pueblo de Israel, a pesar de la idolatría, a pesar de la desobediencia, a pesar del mal comportamiento del pueblo de Israel, Dios preservó y guardó a su pueblo a lo largo de la historia. ¿Para qué? Bueno, porque desde el principio de la historia, Dios había prometido a los patriarcas de ese pueblo que les daría un Mesías, un libertador, un rey glorioso. Y como Dios prometió esto, Dios lo cumplió al final de la historia. Cristo nació a través de ese pueblo escogido que fue rebelde. Y es precisamente este texto el que me demuestra la fidelidad de Dios a su promesa de redención. Cristo es la más grande bendición que todos nosotros podríamos tener. Cristo es la ofrenda definitiva para expiar nuestros pecados. Cristo es la provisión que Dios ha hecho a nuestro favor para que nosotros podamos recibir ahora esa comunión con Dios y tener unidad con Él, para poder llamarle Padre. Cristo es la provisión de Dios y Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Así que si tú quieres ver ese texto de alguna forma aplicada para ti, míralo de esa manera. Dios es soberano. Dios es soberano para guardar todas las cosas, para tener todo en control. Dios es soberano también para juzgar el pecado. Dios va a juzgar el pecado. Dios es soberano también para ejercer misericordia sobre aquellos que quiera ejercer misericordia. Porque después de leer todo el libro de Jeremías, al final de la lectura de Jeremías, tú pensarías, bueno, pero ¿por qué Dios querría hacer tan grande misericordia y darles tan grande beneficio a este pueblo que ha sido tan desobediente? Bueno, Dios es soberano en su misericordia y Dios extiende su misericordia a quien Él quiere extender misericordia. Y finalmente Dios cumple sus promesas de redención. Él prometió un redentor en Génesis y Dios cumplió a ese mensaje dando un redentor. Y ese redentor es Cristo. Cristo es la provisión de Dios y Cristo es suficiente. Pero además, y termino con una última cosa, tomar algo que Dios dijo, como este texto, y decir que dice otra cosa, no es una característica de alguien espiritual. Si tú ves el texto y tú dices, wow, es que ese texto apunta hacia mí, es que ese texto me bendice a mí, yo interpreto ese texto hacia mí, esa interpretación no te hace espiritual. Te hace estar del lado de los falsos profetas que siempre torcían la palabra del Señor para su propia conveniencia. Querido hermano, debemos tener cuidado y debemos leer los textos en su contexto. Debemos entender la historia de redención, toda la historia de redención en la cual Jesucristo es la cúspide, es la piedra angular, es la cumbre. Jesucristo es el centro y todos los textos deben llevarme a Cristo. Quiero terminar simplemente aconsejándote un buen libro. Es un libro pequeño desarrollado por Coalición por el Evangelio. Se llama Textos fuera de contexto. Esta enseñanza o parte de esta enseñanza la he sacado de este libro y es muy bueno. Te lo recomiendo. Aquí hay diferentes textos y yo estoy seguro que Dios puede usar este libro para traer también un equilibrio sano a tu vida. Así que nos vemos la próxima en una edición más de ¿Qué dice la Biblia? Un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga grandemente.